24 de marzo de 2021. Estamos en Mazatán, Chiapas. ¿Me puede decir su nombre completo? Sí, Jesús Villalobos Gerardo. ¿De qué año es usted? Yo soy de 1958, ¿Dónde nació? aquí en Mazatán. ¿El nombre de sus padres? Era Jesús Manuel Villalobos Paz y Lucrecia Gerardo Pineda. ¿Ellos a qué se dedicaban? Mi papá a la música y un poco a la agricultura. Mi mamá ama de casa. ¿En qué momento empieza él con la música, su papá? Mi papá, su historial, él tenía 8 años cuando hizo su primer marimba. La hizo de Guarumo. Ahí en aquel entonces vivía mi abuelo Andrés Villalobos y mi abuela Romelia de Paz. Mi papá es que le daban por 4 canciones, le daban 5 centavos. Nomás le tarareaban la música y él la sacaba. ¿En qué año nacería su papá? Mi papá, si yo tenía como 1926 también, más o menos. Sí, 1926 nació mi papá. ¿Cómo fue que hizo la marimba de Guarumo? Sí, ¿Cómo fue mi que...? papá tenía un don que él platicaba que él escuchaba un sonido y entonces se le ocurrió hacer la marimba, solo con los puros sonidos. Y ya no sabía él que ya existía. Fue creciendo y ya después, como vieron lo que hacía, lo fueron jalando don Beto Tirado, tío de los Barriguía. Y ya mi papá, de repente, en la plática que tuvieron, mi mamá me dijo dice que ya se había casado con mi papá. Tenía 20 años creo, y entonces un día dije que le dije, fíjate que venden una marimba. Mi mamá era ama de casa pero cosía, ella no sabía leer ni escribir. Y le dijo, fíjate que venden una marimba. Y le dijo, ¿cuánto tienes? Tanto. Yo tengo la otra parte. Ahí fue donde se hace mi papá la primer marimba. Y comienza a trabajar. Mi papá tenía una carisma que si la gente estaba de mal humor lo hacía reír. Cuando yo crecí, a los 10 años, empecé yo a tocar la batería. De todos mis hermanos, a Andrés empezó a los 5, a Milcar a los 5, yo empecé a tocar a los 10, mi hermano Tomás a los 12, Manuel también como a los 12 años. Todos tuvimos ciertas edades para entrar a la marimba, pero tocamos de todo, donde es la batería, la marimba y el bajo, ahorita ya el teclado. Esas son las partes. Ahora, ¿quieres todos los nombres de los que trabajaron con mi papá? ¿Cómo fue que empezó usted a tocar la marimba? ¿Cómo fue el primer acercamiento? ¿Cuántos años tenía? ¿Mi papá? ¿Usted cuando empezó a tocar marimba? Y el que me acuerdo, yo tenía 7 años cuando me llevaron la primera vez en la escuela. Y ya hoy escuchaba que decían que era yo hijo del maestro Manuel. Sin saber la capacidad que yo tenía, me ponen un día, no llegaron los de la banda y me pusieron un tambor. Y saqué los sonidos de la marcha y sin ensayar. Ahí se sorprende la gente. Y después vine a hablar a mi papá, que yo si podía tocar yo el tambor. Y yo le dije que me quedaba muy grande esa, pues hasta abajo me quedaba. Cuando mi papá se da cuenta que yo tenía de lo de la música, y eran 7, sí, a los 10 años yo voy a la primaria y ya de allá venía yo, escuchaba. Y aquí había un palo y ahí hacía yo mi batería de puro tambo. Mi papá ensayaba allá y yo dándole que mi mamá lavaba y me oía. Y un día le dijo mi mamá, mi papá, Jesús, ya se sabe todos los ritmos que tocan allá. Y dice mi papá un día, ahora la voy a calar. Y sí, me probó todos los ritmos que existían. Y lo hice. Desde ahí me dijo mi papá, ya no estudia, ¿no? Ya ahí está el trabajo ya. Y ya me llevaron. La primera vez que fuimos a tocar, tocamos 18 horas. Después la segunda eran de 18, de 20, 24, ¿Dónde 26. tocaron? ¿Dónde? Y que salíamos alrededor de aquí de Mazatán, el Aguacate, la Victoria. En aquel entonces había mucho algodón, ajonjolín, copra, tamarindo. Entonces había mucho dinero. Entonces mi papá lo contrataban de 5 horas para arriba. Una vez tocamos hasta 36 horas en un mismo lugar. Y yo tenía alrededor de 11 años. Cuando yo empecé eran 10. Y después 11 ya tenía yo un año. Y después estaba arrepentido de haber aprendido la batería porque eran muchas horas. Era yo un niño. Y le di, vámonos para la casa. Y decían eso, la gente grande decían, no, mijo, dice, si eso es lo que queríamos, que hubiera trabajo.
En aquel entonces ganábamos nosotros 25 pesos por hora. Pero era dinero. A través del tiempo fui escalando de la batería a la marimba en el tiplito, después la armonía, después la bajería, después aprendo el bajo, después aprendo a cantar y después aprendo a tocar el teclado. Entonces, ahora hasta hacemos canciones porque sabemos cómo se hacen las canciones. En las primeras veces que iba a tocar, pues yo recuerdo que no había, digamos, luz pues en los ranchos. ¿Cómo le hacían? Como todo era acústico, la batería tenía su propio sonido, el contrabajo igual, la marimba igual, el saxofón, la trompeta, eran sonidos propios. Dependiendo cómo quería uno que se oyera, así le tenías que pegar. Es como una arpa, una guitarra. En el jalón que le dabas, ahí se oía la experiencia que tenía, no era nomás por pegar. Y eso yo escuchaba yo la plática, como era para acompañar a una marimba. La batería acompaña la marimba. No de que porque le sé pegar le voy a soltar, no. Tienen que acompañar a la marimba. ¿A qué eventos iban ustedes? Pues donde los contrataban, que eran la boda, tornaboda, cumpleaños, mañanitas, a tocarle a la Virgen en los valses. Ya cuando ya aprendimos los instrumentos, se bandeaba de aquí, desde la entrada del pueblo a la iglesia. A mi papá lo contrataban. Íbamos a dejar uno y ya estaba la otra esperando, nos regresamos y a darle y así. Crecimos. ¿En la fiesta de la Virgen participaron? En la fiesta de la Virgen ya se hacían las zarabandas. ¿Cómo eran? Las zarabandas eran, como no había luz en aquel entonces, pues sonido acústico. Ahí el que, como decía el dicho, el que tenía más saliva comía más pinol. Sí, me acuerdo cuando llegaban la marimba, la Perla, la Corona, los Rosales, la Superior, Tito Palomeque, marimbas de otro lugar. Como la marimba de mi papá era muy sonora, se sentía el como un mano a mano, se sentía, porque ahí el que la Perla tocaba muy bonito, pero la marimba no sonaba. Y la gente aquí en Mazatán le gritaba, ven de juego a esa marimba. Porque no se oía. Se oía con lo que acababan tocando, pero no se oía el sonido. Y nosotros sí. Y éramos chamacos. Ahorita que del que me hable cómo es una música y cómo debe ser la música, es diferente. Y Sí. cuando era niño, ¿a quiénes recuerda que iban? ¿Quiénes iban? ¿Quiénes iban a tocar? Sí. Principalmente era mi papá, que era Jesús Manuel Villalobos Paz, tío Arnulfo Villarreal Gerardo, tío Agustín Villarreal, tío de lo Villarreal, don Fidel Villarreal, Arnoldo Victorio, Margarito, que era hermano de mi papá, y luego teníamos hasta el tío Enrique, después Tilo Arroyo, Catarino Victorio, Armando Villarreal, Bonifacio, que estaba hasta por allá. Yo era el que avisaba a todos los marimberos. Ya sabía yo cómo se tenía que avisar. Nos reunían en una hora cuando era muy preciso así el cliente. Y me acuerdo todavía, en aquel entonces se cobraba 350 pesos la hora para pagarle a todos. Alcanzaba para eso. Pero la gente era muy bondadosa, era diferente. ¿Cómo? Bondadosa en que, por ejemplo, si hacían una fiesta, te daban de comer. Y ahora no. ¿Qué daban de comer? ¿Qué acostumbraban? Sí, lo primero que hacían, llegabas y decía, dejen la marimba ahí y párense a comer. ¿Qué les daban de comer? Antes era mucho, el que podía, era mataba una res, si no, marrano, y si no, gallina, pato, guajolote. Había mucha gente bondadosa. ¿Te imaginas de los que estábamos tocando? De la que me acuerdo que tocamos una vez 36 horas, mataron 6 vacas. Había comida. ¿En dónde fue eso? Esto fue aquí con las Lolas, con la familia Victorio Escobar. Ahí sí, 36 horas. Un gran historial que cuando lo platico la gente no lo cree, pero así en ese señor de don Manuel Escobar tenía mucho dinero y pagaba lo que ella quisiera.
Para la Victoria fueron. A la Victoria sí iban mucho a cuando hacían la fiesta del niño. ¿Qué Niño niño? de Atocha. Niño, entonces, en la Victoria. Ya no he escuchado yo de eso. Sí, hay un niño de Atocha que hasta por cierto creo que todavía lo hacen la fiesta. Porque había la fiesta de la tierra también, ¿no? También la fiesta de la tierra. Era otra. Lo esa. que es ahí San Simón, San José, todo alrededor de todas las colonias como el Aguacate, Cuatro Caminos, Los Ojos de Agua, Corralito, Obregón, Mar de Regómez, Aquiles Cerdán, Buenos Aires, que en eso eran las colonias que empezaban las colonias. ¿Tocaron en Aquiles ustedes? Sí, mucho tiempo que íbamos, todo se viajaba en carreta. ¿En carreta llevaban la marimba? Sí, en carreta. ¿Cómo la subían? ¿Cómo era? Pues te mandaban 2 carretas para que en una echábamos una parte y en la otra y todos íbamos parados ahí. Le poníamos un palo para poner la marimba para que no se... porque había mucho traqueteo, había mucho bache. Entonces la marimba se maltrataba. Si le ocurrió a mi papá ponía un palo adelante y otro atrás y amarrado. A donde pegaba la madera le metía él una franela para que la madera fuera, no se maltratara. Pero era la alegría de la gente cuando nos veían. Hasta me acuerdo unas palabras que se oía raro porque decían, ahí vienen los maestros. Los maestros. ¿Machos? Maestros. En vez que dijeran ahí vienen los maestros, decían ahí vienen los maestros. Okay. Porque eran gente que hablaban diferente de... Sí, sí. Pues así. ¿No hacían tamales ahí? Sí, lo que era tamal, pero los que recibían en la entrada era seguro era el caldo de gallina o caldo de res. Y ya pues ya lo que preparaban lo demás. Y bien servido lo que era en aquel entonces, hacían mucho agua de horchata, de coco, de limón. A López Mateos no fueron a tocar. En ese entonces todavía no existía esas colonias. Uh-huh. Y eso ya estamos hablando de unos 40 años, me imagino. Cuando me dice que le tocó aquí por primera vez en la escuela, ¿a cuál escuela se refiere? A la María Morelos. José María Morelos. ¿Hasta qué año, digamos, quedó usted a estudiar? Yo hasta segundo casi con 3 meses en la tercero de primaria. ¿Quiénes fueron sus maestros, lo recuerdan? Sí, la maestra Marcela, el maestro Laureano. En aquel entonces era el director era Gaspar, el maestro Clemente, la mujer del maestro Clemente, Araceli, la maestra Elda, la maestra Noemí, mi esposa del maestro Gaspar. Esos eran los dos Estaban maestros. bien jóvenes. Entonces. Sí, nosotros. Me tocaron todavía a mí, me tocaron a mí la maestra Elda. Pero ya, te imaginas ya. La directora me tocó. La maestra Elda. La maestra Elda me quería mucho, pero porque mi papá cada 8 días nos cortaba el pelo. Entonces íbamos bien alineados y toda la gente, las demás, no. Y yo, ¿Ya tenían uniforme? ya, alineados en el corte. Ajá. Mi papá sabía cortar el pelo. ¿La ropa de uniforme usaban? Y ya usábamos la camisa de blanca y la camisa de cuadrito azul. Entonces eran las dos que tenía. Venían niños de todas partes. De todas partes, de todas las colonias. Todos venían a pie. Algunos papás que pues los traían a caballo y se regresaban. Cuando llegaban niños que se acuerdan que descalzos. Sí, la mayoría. La mayoría íbamos descalzos. Pero como así andábamos, cuando nos ponían que nos formaran del más chiquito al más grande. Me imagino que, bueno, no sé, por aquí pasaba antes el río, ¿no? Sí, aquí atrás, aquí luego. A su papá le tocó todo eso. Cuando, ahora de la inundación, pero eso va hace 15 años. Sí, no, yo digo cuando ya ve que el río se fue, antes pasaba acá antes. Sí, antes, sí, platicaban eso ya no sí, lo cansamos de ver, sí, ¿no? Una leyenda nada más. Sí, sí. Pero aparte de la inundación que entró ahora en el 85, ¿no les tocó ver algo en el camino? Ya ve que cuenta la gente que antes aparecían. No, nomás nos platicaban de lo que había, todo lo que hacía la Virgen. ¿Qué hacía? Como cuando, bueno, nos platicaron pues que dice que venía rompiendo el río y ya el agua ya aquí en Mazatán ya iba para arriba. Pero como tenía fe la gente, fueron a rezarle. Primero el llamado de la campana, pidiéndole todo, casi era lo mismo que pedían, que le ayudara a la Virgen. Y dice que vieron
como una chalupa, donde iba corriendo en el agua, y allá más adelante es como se fue trabando el palo, el de coco, que el de cedro, que el de roble, todos los palos. Se hace como una trampa ahí y hace que rompa el río más adelante. Al romper más adelante el río, sé que se libra Mazapán. Me platicó de un señor que hizo con el corazón del hormiguillo. Una marimba, si me puede platicar. Pues ese es el palo de la marimba, es de hormiguillo. No hay otra madera que ese es el hormiguillo. Ya lo que hace, ese es para el puro teclado. Ahora para el faldón ya se usa otra madera que viene siendo el cedro. Y las tablitas para los cajoncitos. Pero lo que es el sonido de eso, ese es el hormiguillo, muy conocido. Por eso el palo ese es muy caro, muy fino. ¿Cuáles son las partes de la marimba entonces? Pues toda la marimba, pero el que la hizo sabía que los puros teclados de la marimba es de hormiguillo. ¿Y para los golpes eso es con...? Eso usaron en aquel entonces el hule. Antes había muchos hulares aquí. ¿Los que me mencionó serían una primera generación o son sí, todos? Esta es una primera generación de la que me acuerdo de mi papá. Pero como por ejemplo, de mi papá, ahí te van los nombres. De mi papá teníamos, por ejemplo, era Andrés, Jesús, Tomás, Amílcar y Manuel. Ahí habíamos 5. De la parte de tío Margarito, hermano de mi papá, estaba Rafael, Tilo y Armando. Ahí habían 3. De la parte de la generación esa que está más reciente. Ya de ahí entraron, pues que se quedó los hermanos Villalobos, porque la parte de mi papá estaban 2. Tío Márgaro de mi papá, tío Imeldo era primo hermano con mi papá. Por eso se sonó como hermanos Villalobos. Quedó marcado aquí. Y hasta la fecha hay mucho que, si me reconoce, dirá, hijo del maestro Manuel. Y voy a tocar con la marimba de mi papá, a ver, y cuando la ve la gente, porque como la sé ejecutar, hay gente que dice, ¿pero quién la toca? Pues yo tengo la ventaja que la sé tocar. Toco el teclado y toco la marimba. Había alguien que, digamos, era diestro en una parte de la marimba. ¿Diestro o maestro? Que siempre pidieran que tocaran en esa parte de la marimba. Porque yo veo que se ponen así, ¿no? Sí, formado estaba. Ajá, pero usted me dice que todos sabían tocar todo. Sí. Pero había alguien que a la gente le gustara que siempre estuviese en una sola posición. Bueno, se acostumbraron a mi papá a siempre verlo en el tenor. El tenor. Él era el maestro, pues, el que dirigía a cómo entrar y cómo salir en el tiempo y respetar lo que él dijera. Sí, antes no había eso de como hoy que hacen una agrupación, comienzan a escribir que no deben de tomar, que cosas así. Antes no. El que ya veían que ya se estaba pasando, pues le hablaban, hey, tenemos compromiso, y primero el compromiso. Sí. Me comentó que tiene la marimba aquí física. Sí. ¿Esa marimba de qué año data? La marimba es de 1930. No sé si me la puedo mostrar. Sí, sí, la puedo mostrar. Más que necesito sacarla, lleva tiempo pues, para sacarla. O le puedes tomar la foto ahí donde está, pero necesito porque la tengo tapada. Bueno. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, de que si alguien yo sé que no lo va a subir, es nomás para recordar. Pero es una parte que nos enseñó mi papá a respetar, valorar, respetar a las personas para que te puedan respetar. Eso era importante, que siempre casi diario nos decía. Nos decía mucho la frase de Benito Juárez: el respeto es el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso lo dijo Benito Juárez. Sí. Y eso es lo que nos enseñó a nosotros a respetar y cumplir cuando hacías un trato. Ahora ya se hace todo firmado, pero antes te decía yo voy porque iba, y terminaba porque terminaba. Sí, son leyendas grandes. Muchas gracias. Sí.